Hola, ¿qué tal? Bienvenidos público de Huitzilin. Mi nombre es Yoxio Blanco, soy miembro del equipo de Huitzilin. Estamos muy contentos porque hoy es nuestra primera grabación con la cual estrenamos la sección Huitzilin Educación. El tema de esta presentación es el Día Internacional de la Educación, que se festeja el 24 de enero, aunque para esta tercera edición se va a festejar el 25 de enero del 2021 con motivo de recuperar y revitalizar la educación para la generación COVID-19. Para esto tengo a dos invitados muy especiales, los cuales ahorita presentaré, que son expertos en este tema. Nosotros vamos a tocar el Día Internacional de la Educación con dos puntos muy importantes: la educación como herramienta de la paz y la educación en estos tiempos de pandemia, tiempos de COVID. Para esto voy a iniciar presentando a la maestra Erika Saldaña, profesora de la carrera de Pedagogía en la UNAM, pedagoga y psicoanalista, autora de libros como Bildung y Praxis y Pensando el campo sociopedagógico desde una inspiración psicoanalítica. Maestra Erika, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias, gracias por la invitación. Me parece muy importante y relevante, así como planteaba la UNESCO, desarrollar, ¿no? Desarrollar el sentido de la educación desde su recuperación y desde su revitalidad para estos tiempos de pandemia. Entonces, la educación tendría que ser, más allá de la enseñanza, de los aprendizajes, o de formar un sujeto del aprendizaje, sería formar un sujeto colectivo que le dé a la comunidad, que le dé a la sociedad esta perspectiva de empatía que tanto nos hace falta, esta perspectiva de solidaridad que también nos hace falta y que van construyendo de alguna manera esa paz que es necesaria mundialmente. Gracias. Muchas gracias, maestra. Presento también a nuestro segundo invitado, el doctor José Luis Romero Hernández, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la carrera de Pedagogía, integrante de la Red Iberoamericana de Docentes. Mucho gusto, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muy buena noche. Es para mí un placer poder estar acompañándoles en el inicio de este tipo de programas que seguramente harán de la colectividad educativa un programa favorito, dado que a través de él podremos tener la posibilidad de poder intercambiar diálogos, de poder generar conocimientos y evidentemente nuestra más referente necesidad, difundir los conocimientos que nos permitan enriquecer el sentido de la educación como proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Me gustaría abrir este diálogo, esta plática, definiendo un poco y tratando de que sea lo más breve posible qué es educación. Inicio yo un poco en el sentido de que educación se ve de diferentes maneras. Se ha visto educación como una transmisión de conocimientos, educación como que se tiene que hacer todo el sistema escolar, de que empiezas desde la primaria y tienes que hacer la universidad y si puedes el posgrado y el doctorado y ya estás educado. Se ha visto la educación también como los valores de que tienes que decir por favor, gracias, recoge la mesa, abre la puerta. Eso también se ve como educación y podríamos irnos a muchas más cosas acerca de la definición de educación. También se ve educación en el sentido de socializar a las personas, educación como idea de perfeccionamiento, como medio para alcanzar el fin del hombre, como organización, ordenación, como acción humana. Tenemos muchos autores que nos dan sus propias definiciones de educación. Ahí tenemos a Dante, tenemos
a Dilthey, tenemos a Huxley, a Durkheim, y bueno, podría ser una lista enorme de autores que hablan acerca de educación. Me gustaría, para los fines que vamos a tocar en esta plática, ¿qué me podrían decir ustedes acerca de lo que entienden de educación o cómo podríamos englobar todos estos términos diferentes que hay? No sé quién le gusta empezar. Maestra Erika, con gusto. Adelante. Comienzo. Sí, las damas primero. Gracias por esa perspectiva de género. Gracias, maestro. Pues yo creo que la educación es todo, ¿no? Es todo lo que acabas de nombrar de alguna manera. Engloba conocimientos, saberes, la formación, ¿no? Que es el alcance, digamos, del hombre espiritualmente, ¿no? También cabe señalar eso. Yo creo que es ese todo, ¿no? Yo podría decir que la educación para mí es una compleja estructura necesaria, ¿no? Necesaria porque todo es necesario como una socialización, ¿no? Para llegar a una sociabilidad y para después poder tomar cada una y uno de nosotros nuestro camino en ese proceso educativo, ¿no? Y sobre todo, bueno, acá que, pues, cuando estudiamos pedagogía, si bien sabemos que hay una distinción entre educación y pedagogía, pues van de la mano, ¿no? Para algunos la pedagogía tiene como objeto de estudio la educación y para otros la pedagogía tiene el objeto de estudio que sería la Bildung, ¿no? Que es un tema en el cual, pues, digamos, yo me posiciono porque va más allá de esta educación. A mí me parece que la Bildung recupera, engloba esa estructura, ¿no? Porque no podemos llegar a un proceso de formación donde yo me autoconstituyo, me transformo y llego a ser de otras maneras sin el paso de la intervención educativa desde federal, gobierno, instituciones, familia. Entonces, es una estructura muy compleja la educación. Yo decía hace rato, pues la educación en ese sentido complejo, lo que busca, más allá de formar un sujeto del aprendizaje, que no está mal, pero tendríamos que ir más allá de ese sujeto del aprendizaje, que sería conformar al sujeto colectivo, que es muy necesario más hoy que nunca. Gracias. Muchas gracias, maestra Erika. De hecho, también dentro de la educación influye o influyó en su momento también lo que era la educación religiosa, ¿no es así? Tuvo mucho que ver en cómo somos hasta el momento, cómo nos hemos formado, los ideales que tenemos, la cultura, sobre todo esta cultura mexicana. Me parece que tuvo también mucho que ver, es otro tipo de educación también, y bueno, se peleó por mucho tiempo el que dejara de intervenir la religión para poderlo convertir en una cultura laica. También dentro de las transformaciones y evoluciones de la educación, pues en algún momento la educación estaba restringida a solamente los hombres, las mujeres no tenían acceso a la educación, o las mujeres tenían acceso a la educación, pero para que aprendieran a hacer las labores que les correspondían como mujeres, ¿no? Entonces, creo que sí ha habido una evolución, pero también creo que estamos estancados todavía en una educación muy tradicional que habría que repensarse y redefinirse. Maestro José Luis, sí. No sé qué tenga que decir al respecto. Bueno, concuerdo ampliamente con lo que ha expuesto la maestra Erika y lo que usted ha dicho. Evidentemente hay un puente muy grande entre todos los seres vivos y el hombre. El puente que los separa se llama educación. Los animales solamente se orientan por el instinto natural, por la supervivencia, por un reloj biológico que sabe indicarles en qué momento deben aparearse, ahuyentarse del peligro. El ser humano brincó ese puente, esa educación la construye para redefinirse como un ser social, y al llamarse ser social, implica
deja atrás lo instintivo, lo naturalista, para posesionarse del sentido de la norma, ese conjunto de disposiciones que le permiten llegar a ser lo que es. La educación le ha dado ese conjunto de recursos para poder explotar lo que racionalmente la naturaleza le ha dado, que es mirar hacia arriba y saber que está formado, como dijo la maestra Erika. Entonces, la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es un proceso que conlleva a la formación del sujeto, por lo que no están erróneos los pedagogos de Aragón. Si bien han tomado a la Bildung como base fundamental de su plan de estudios, como objeto de estudio de la pedagogía, bien podemos acomodar únicamente el legado de esta visión para decir, la pedagogía tiene como objeto de estudio la educación, la cual es el medio fundamental para poder formar la conciencia del sujeto. Evidentemente, lo que apuntala la pedagogía pues, es la formación de un sujeto que sepa saber quién es, dónde está, cuál es su condición y a dónde quiere llegar. Gracias. Muchas gracias, doctor José Luis. No sé si la maestra Erika también tenga el mismo problema que yo, pero casi no lo escucho, como que se corta mucho la transmisión. No sé si será solamente de mi lado o si también pasa lo mismo con la maestra Erika. No sé si esté a lo mejor un poco retirado del módem y ese pudiera ser tal vez el problema. Entonces, a ver si lo pudiéramos revisar, la conexión a internet, para que lo podamos escuchar un poquito mejor. Muchas gracias. Efectivamente, lo que decía el doctor José Luis Romero, yo agregaría también que, sin embargo, puede ir la educación variando de cultura a cultura. O sea, no es lo mismo la educación, y eso tiene que ver con las sociedades, la educación que tenemos aquí en México, por ejemplo, a la educación de Estados Unidos, o la educación que se da en Europa, o la educación que se da en otros países. O sea, sí va variando también dependiendo del objetivo específico que cada país tenga para su sociedad y cada gobierno. ¿No es así? Sí, evidentemente la educación, al considerarla como un hecho social, como un hecho histórico, pues ha sido determinada fundamentalmente por la época en la que se mira. Cada teórico que nos habla desde Comenio hasta el doctor Ángel Díaz Barriga, o sea, este umbral, esta línea de tiempo tan grande, todos han aportado, han expresado lo que en su momento y en su tiempo culturalmente viven. Y ahí es donde entiendo que pues, la educación se mira desde diferentes formas. Esto evidentemente tiene que ver con la cultura del pueblo al que se hace referencia. Muchas gracias. Ya no le alcancé a entender lo último que dijo. Si me lo pudiera repetir, por favor. Sí, hablo de que tiene mucho que ver la cultura en un tiempo y en un lugar donde evidentemente la evolución, el dinamismo de la política, de la sociedad misma, contribuye enormemente al enriquecimiento de la ciencia, la cultura y las humanidades. Así es. Muchísimas gracias, doctor José Luis Romero. Ahora me gustaría, ya que tenemos un poquito más claro qué es la educación, me gustaría preguntar qué tiene que ver la educación, qué papel juega la educación para la paz. En este sentido, me gustaría a mí retomar un extracto de la UNICEF, que precisamente la UNICEF define qué es educación para la paz. Me gustaría mencionarlo para poder partir de ahí. En la página oficial de la UNICEF dice que educación para la paz es un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, los jóvenes y los adultos prevenir los conflictos y la violencia,
tanto la violencia evidente como la estructural, resolver conflictos de manera pacífica y crear condiciones que conduzcan a la paz, tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. Esto me recuerda también un poco a la frase de Pitágoras que dice: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres, ¿no? Entonces, me gustaría si me pudieran decir efectivamente cómo desde la educación podríamos llegar a la paz, y si realmente esta definición que da la UNICEF es algo que sí se puede lograr o si es algo meramente utópico. Estoy de acuerdo con que la educación es el instrumento, es uno de muchos instrumentos para desarrollar, ¿no?, en el ser humano esa empatía por el otro, esa solidaridad, que es a lo que conlleva, digamos, esa paz, ¿no? Pero no es y no será sin un buen desarrollo moral sobre una conciencia, también un desarrollo de concientización, tanto pues para todo sujeto, ¿no? Eso es lo que pienso en torno a la educación para la paz. Sí es necesaria, sí se puede alcanzar, pero existe, yo creo que un problema, porque hace rato señalaban sobre la educación va a ser diferente entre culturas, de una cultura a otra. Es más, en México ahora muchos autores hablan de las territorialidades, ¿no? Y entonces también va a depender de cada estructura territorial en cómo va a concebir esa cultura, esa socialización, esa sociabilidad, esos lazos sociales, cómo se conciben. Entonces, eso lo hace complejo, pero sí habría que apostarle demasiado a la educación. Lo que pasa es que no se le apuesta y puede desarrollar estos procesos de educación para la paz, que es muy necesaria, ¿no? Antes de que nos enclaustráramos por la pandemia, vivíamos situaciones de bullying, ¿no?, en las escuelas, sobre todo en la escuela de educación básica, sobre todo lo que es preescolar, primaria y secundaria, eran estadísticas muy altas sobre el bullying, ¿no? Entre pares, entre estudiantes, ¿no?, entre maestros y entre maestros a estudiantes y estudiantes a maestros. Entonces, creo que es muy importante volver a situar esta cuestión de la educación para la paz, porque además la paz también es un derecho humano, que nos lleva también a la libertad de expresión, al respeto, o sea, a muchas, muchas cosas, ¿no? Así es, exactamente. De hecho, me parece que así como ha ido evolucionando la educación en cuestión de la tecnología, ahora ya tenemos estos medios como en el que estamos ahorita para poder repensar la educación, también así lo que es la violencia o el bullying, el acoso escolar también ha ido evolucionando. O sea, el acoso escolar, pues, en un inicio era de alumnos que de alguna manera violentaban, ya sean física o psicológicamente, a otros alumnos. Después, cuando los alumnos se volvieron intocables por los profesores, pues los profesores ya empezaron a ser también objeto de este acoso. Y bueno, ahora con estas tecnologías, pues todo el mundo ya es objeto de esa violencia, al grado de que cuando estás en una plataforma como en esta en la que nosotros nos encontramos, hay que cuidar lo que uno dice, los gestos que uno hace, las cosas que uno hace mientras está uno en la pantalla, porque cualquier cosita puede ser objeto, en el mejor de los casos, objeto de un meme. En el mejor de los casos, pero en el peor de los casos, pues es que ya te evidenciaron en toda la red de internet, por todos los medios. Y si estas plataformas lo que privilegian es el sentido de que se pueden descontextualizar, o sea, uno puede decir algo y alguien puede editar el video y sacar de contexto lo que uno dijo, y bueno, ya se armó una bronca que puede ir a parar a lo legal inclusive. En el sentido que estás hablando, la situación, ¿no?, ha traído mayor problemática, ¿no?, mayor
este incremento de, como dices, acoso, bullying, es cierto, ¿no? Yo creo que lo que nos devela la pandemia, lo dicen muchos filósofos, y bueno, yo escribí en un artículo para una revista, y pues también lo planteo, pues viene a develar toda la desestructuración social, ¿no? Las injusticias, las problemáticas educativas, hablando de educación, las problemáticas educativas de rezago, de deserción, también de no acceder a la escuela, ¿no? Porque, que es lo que plantea también este Día Internacional de la Educación, ese no acceso a la lectura y a la escritura, que son 750 millones, ¿no? Pero es increíble toda la injusticia social en la que estamos metidos. Precisamente, y hablando, continuando, digo, antes de pasar a esta otra parte que sí lo vamos a tocar también, todo lo que es la desigualdad, las personas que se encuentran en pobreza, pobreza extrema. Antes de pasar a este tema, sí me gustaría terminar un poco con esta parte de educación para la paz y precisamente con esto de lo que es el acoso, porque parte precisamente de lo que plantea la UNESCO es originalmente lo que se quería era la paz en cuestión de la guerra, cuando estaba toda esta cuestión de la guerra. Ya después, bueno, ya no fue solamente para la lucha contra la guerra, sino fue ya en la no violencia, efectivamente, de que tengamos las herramientas, los alumnos tengan las herramientas para que las cosas se puedan hacer y resolver de una manera diferente, tomando en cuenta de que de cierta manera todos los seres humanos tenemos, es parte de nosotros lo que es, no sé si llamarlo de esta manera, lo que es la violencia, no violencia como tal. Todos en algún momento nos podemos enojar, nos podemos salir de nuestras casillas, pero necesitamos las herramientas para poder decir, a ver, ¿cómo lo voy a manejar sin caer en los golpes, sin caer en esa violencia? Entonces, precisamente ahí se habla que sí de los valores, se habla de la justicia, se habla de muchas cosas, pero también creo que se le ha dado mucha responsabilidad a lo que es el sistema escolar. Me explico. Los padres principalmente sienten que el sistema escolar es el que le tiene que dar todo a los niños, los valores, las herramientas, los conocimientos, y en casa nada más llega el niño a hacer tarea y regresa a la escuela y allá tiene que aprender todo. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente es así o esto empieza desde que uno nace? Esa educación en los valores empieza desde casa, desde el ejemplo. Me regreso un poco a lo que fue antes de la intervención de la maestra Erika, y es que la educación contribuye y puede lograr el desarrollo de los valores en los sujetos, el aprendizaje y la práctica de ellos. Entendamos algo, la educación tiene dos caras. Una, que podría ser el deber ser, o la normatividad, y la otra que es la realidad, que es, en todo caso, pues, el facto, el hecho. El contraste entre ellos es abismal. Lo ideal nos enmarca que la educación de calidad pues debe de alcanzar la comprensión de la inclusividad, la equidad, la forma en que nos permita a todos tener posibilidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Con esto podemos alcanzar la igualdad de género y así romper esquemas y barreras de pobreza, de desigualdad, de injusticias. Sí, muy bonito, es un discurso muy padre, pero tenemos la otra cara, la cara de la realidad, donde esta parte ideal aún no se ha alcanzado. Estamos en pleno siglo XXI y aún existen altos índices de analfabetismo, de pobreza extrema. Estamos enfrentando problemas de orden social, político, que el Estado ha sido incapaz de poder manejar. Y dentro de ellos ha sido el derecho a la educación. Sí existe un sistema educativo nacional, está estructurado perfectamente con la idea básica de Comenio, es didáctica magna. Ahí hay un sistema educativo y
pues una gran cantidad de aspirantes logran llegar, pero la escala es totalmente demasiado extensa. De 100 gentes que ingresan a primaria, pues quizás la mitad termina secundaria, un cuarto de ella media superior, y unos cuantos llegan a educación superior. De ellos, muy poquitos, contados con los dedos, que nos sobran, se titulan. Y unos cuantos más alcanzan estudios de posgrado. Entonces, hay problemas muy severos para comprender que, a pesar de que existe una constitución política, un artículo 3º, que nos habla de la obligatoriedad de impartirla, que todos la recibamos, todavía sigue en pie de lucha. No se ha logrado concretar completamente esta idea, ni mucho menos pensar en una educación de calidad. Todavía no estamos en premios de decir lo hemos logrado. Pero como dijo Pestalozzi, ¿no? Pese a los obstáculos pedagógicos, la educación es posible. Entonces, esta es nuestra lucha día a día. Y todo empieza en la familia. Todo recae, reside en ella. Porque ahí encontramos los primeros maestros, que son los padres. Y ellos son quienes nos van a mostrar las reglas del juego para la vida, quienes nos van a dotar de la enseñanza y práctica de los valores que tienen que, pues, proseguir con la escuela para que haya una vinculación, pero lamentablemente creo que en casa todavía no ha habido una formación, y esto lo vemos radicalmente con nuestros bisabuelos, abuelos. Había una tradición muy clara por la responsabilidad que tenía la familia con los hijos. Hoy en día, lamentablemente, esta tradición se ha ido perdiendo. Los padres de familia trabajan, no atienden a sus hijos, dentro de otras muchas más causas. Entonces, es bien cierto, como usted lo dice, todos se lo dejan a la escuela, quieren que sea la bola mágica que resuelva este asunto. Gracias. Muchas gracias. Aquí me gustaría preguntar, ahora con estas nuevas generaciones, que muchos los llaman como las generaciones de cristal, me gustaría preguntar si todo esto que está pasando con estas generaciones, que ahora ya se ha perdido como un cierto tipo de respeto hacia las figuras de autoridad como son los maestros, tiene que ver precisamente el que los papás ambos tienen que ir a trabajar y ya no está la mamá en casa para cuidar, para asignar esos valores a los hijos, o tiene que ver con que ahora los papás les quieren dar todo a los hijos, todo lo que ellos no tuvieron, pues ahora yo se lo doy todo a ellos sin límites, o qué ha pasado en estas nuevas generaciones que se ha llegado, pues inclusive ahora son los hijos los que tal vez ejercen una cierta violencia, no solamente en los maestros, sino en los mismos padres. ¿Qué fue lo que cambió de unas generaciones a otras? Y por supuesto, ¿cómo puede la educación también ayudar en esto? Yo creo que estamos condenados las generaciones a cambiar, ¿no? Es imposible, o sea, el mundo se mueve, el sujeto se mueve, las culturas se transforman, ¿no? O son transformadas, o sea, ahí sí estamos sujetados también a esa gran cultura, a esa macrocultura. A mí me parece que hay matices, ¿no? Más bien hay matices. Será caso por caso, familia por familia, porque si bien es cierto, hay madres y padres que salen de casa para ir a trabajar, para poderles traer alimento o algo de alimento a los hijos, para pagar una renta o para cooperarse, porque hay familias que viven 2, 3 familias en un espacio, para cooperar para pagar la renta y los servicios básicos y necesarios.
también hay esas madres y padres, como bien decías, que le dan todo a los hijos, ¿no? Entonces, yo creo que hay matices, yo creo que hay matices. Yo creo que también influye, ¿no? Las epistemologías que juegan las disciplinas, ¿no? Porque hubo un tiempo, yo me acuerdo, no sé, hace unos 15 años, se empezó a decir que el padre tenía que ser el amigo del hijo, y entonces ahí se pierde toda connotación de autoridad, ¿no? O sea, no es autoritarismo. O sea, hay una autoridad que marca, hablando de la paz y de los valores, va marcando los valores para esa hija, ese hijo, que pueda respetar al mayor, que pueda respetar al vecino, que pueda respetar al maestro, ¿no? Entonces el maestro también pierde esa pauta, ¿no? De ser respetado, de ser autoridad. Y como decías hace rato, los padres nos dejan todo a nosotros, ellos no hacen nada, pero también nosotros los tenemos, no sé, en educación básica 4 o 7 horas, ¿no? Ahora, no sé, 6 horas, 8 horas, los tenemos, los padres las tienen el resto del día, pero tampoco hacen mucho, ¿no? U otros no hacen nada, ¿no? Y yo creo, como decía el maestro José Luis, el asunto es que los que llegamos a la universidad, los que llegamos a posgrados, pues sí tiene que ver con que tuvimos alguna figura de autoridad que nos brindó la moral, el respeto, el camino, ¿no? Hasta un maestro puede representar esa autoridad, pero si el chavo o la niña ve al papá y a la mamá como mi mejor amigo, entonces también ese discurso epistemológico también sometió. Entonces somos como consecuencia de un poco de todo, ¿no? De neoliberalismo, de la globalización, del poscapitalismo, de los discursos de las disciplinas funcionalistas. O sea, somos, creo que, un Frankenstein, ¿no? De todo eso. Así es, sí, muchas gracias, maestra Erika. Doctor José Luis, ¿algo que quiera complementar o aportar a esto? Ampliamente, y se entiende desde siempre, todos dicen que la educación de antaño fue mejor que la de hoy, pese a no tener celulares, pese a no tener internet, pese a no tener todas las comodidades tecnológicas que hoy gozamos. Anteriormente, la figura del padre, de la madre, del abuelo, de la abuela eran fundamentales, de respeto, de autoridad, de autoritarismo. Era un respeto absoluto. Pero con el paso del tiempo, con las reformas educativas, con la evolución de la sociedad, como bien lo acentúa la compañera la maestra Erika, todo esto provocó de alguna forma cambios estructurales, políticos, sociales, y han repercutido enormemente en el ámbito educativo. Sobre todo, y el tema en el que estamos encontrados, bueno, pues, evidentemente los valores han tomado otro rumbo y esto ha fracturado terriblemente la condición social. Hoy tenemos enfermedades que antes no existían, sociales, enfermedades que han embarnecido, vicios que han terminado con gente que pensaba que el trabajo era una bendición, que la educación era un elemento fundamental para lograr el desarrollo social. Todos estos conceptos que han quedado de lado en su prestancia materialista ocupan otro que es por el que se están orientando las nuevas generaciones. Entonces, el respeto, la igualdad, la equidad, la justicia, son argumentos que quedan como si fuera una idealidad. Y pues, nos enfrentamos en que si no educamos en esto, la fractura que provocó todo esto, evidentemente, se va a seguir presentando y se va a agudizar más, porque los niños ya son intocables, porque en su casa no les ponen atención, porque si bien antes fue la nana, la televisión, pues ahora lo es la computadora. Entonces, todos estos mediadores debemos de saberlos manejar a nuestro favor
quienes estamos en el discurso, en la acción de la educación, pues tenemos que considerarlos como estrategias que favorezcan la reeducación de los sujetos en valores. Es fundamental. La ética tiene que estar presente porque si no lo está, la sociedad se va a convertir en un caos. Vamos a volver nuevamente a tiempos prehistóricos, donde la ley del más fuerte va a ser presencia. Entonces, esa sería mi participación en ese sentido. Muchas gracias, doctor José Luis Romero. Para ir cerrando un poco esta primera parte del Día Internacional de la Educación, para ir cerrando la parte del papel de la educación en la paz, me gustaría preguntarles, nosotros como personas que estamos o vamos a estar frente a un grupo de alumnos, sea del nivel, que sea desde primaria hasta universidad, ¿qué tendríamos que hacer visto desde el punto actual de que los alumnos son intocables? Porque ahorita cualquier maestro con cualquier cosita ya lo pueden demandar y bueno, ya sabemos toda la historia. Y de que además no se pueden, al menos en la educación básica, reprobar a los alumnos. ¿Qué tendríamos nosotros como docentes que hacer para poder ir corrigiendo un poco este camino? ¿Qué tendríamos que hacer para que se logre esta paz de la que habla la UNICEF, para que podamos convivir de una manera más sana, para que se regrese ese respeto a la autoridad, y no por el hecho nada más de que sean grandes o por el hecho de que sean maestros, sino va mucho más allá el respeto que tendríamos que hacer para esos valores que, si bien decía una maestra, no se pierden los valores, pero sí se transforman? ¿Qué tendríamos que hacer para corregir este camino, para que podamos tener esta paz de la que habla la UNICEF? Bueno, yo veo dos cuestiones, si me lo permiten. Aquí tendríamos que reformar, preparar, capacitar muy, pero excelentemente a los docentes para corregir este tipo de situaciones, mostrarles pedagógicamente cuál es el camino a seguir, los logros que se pueden alcanzar, si es que existe gente formadora para esto. Y segundo, darle la importancia que merecen el currículum escolar, desde básica, media superior, superior. O sea, este punto de referencia yo sé que es a lo mejor muy idealista, pero desde mi punto de referencia lo veo como un recurso que es posible realizar siempre y cuando las políticas lo permitan. Porque a veces en la educación vemos más cuestiones políticas. Entonces, tiene mucho que ver el hecho de que favorezca la inclusión en el currículum de una ética, de unos valores, de unos principios que fortalezcan la enseñanza de los mismos para su práctica desde básica a fuerza, media superior igual, no entender que, pues ya se aprendió en primaria, en secundaria, bueno, pues ya, con eso es suficiente. La educación no cesa, es un proceso que inicia con la vida y termina con la muerte. Todos aprendemos de manera inmediata, a diario, siempre, estemos donde estemos, a través de una película, una plática, de un texto, una clase, una familia, en cualquier lugar aprendemos siempre. El aprendizaje es continuo, es perenne. Entonces, si tenemos la posibilidad de poder formar a nuestros docentes en esta materia y hacerles hincapié de la importancia que tiene su papel en ello, y la sociedad respeta esto, sería formidable que en el currículum se plasmaran algunas consideraciones tácticas para tu ejercicio. Lamentablemente, si vemos toda la carga académica, carga escolar, siempre abarca
la atención para matemáticas, español, sociales, naturales, geografía, física, química, lo que me digan. Y un espacio tan reducido para ver aspectos sobre valores, es casi de salida, muy poquitito cada año escolar. No hay suficiente atención a esto. Tendría que poner mayor cúmulo de interés, de preparación para poderlo lograr. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, doctor José Luis. Antes de pasar a la intervención de la maestra Erika Saldaña, esto que comentaba el doctor José Luis Romero me hizo recordar un poco a un documental que vi acerca de Finlandia, cuando estaba todo esto de la evaluación hacia los docentes, estaba mucho el boom de que sí, Finlandia, y que sacó grandes puntajes, etcétera. Entonces, dije, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa ahí. Vi un documental de Finlandia que la verdad me encantó, donde hablaban, para empezar, de la importancia que se le da hacia el docente en Finlandia. Acá, con la reforma educativa, cualquiera puede ser docente. O sea, no solamente los que nos preparamos para ellos, no solamente los pedagogos o los que estudian ciencia de la educación o los normalistas, no. Cualquiera con que termine una licenciatura, con eso ya puede ser un docente. Y la pregunta sería, ¿realmente qué tan preparadas están las personas que terminan una licenciatura para enfrentarse a un salón de clases? O sea, mientras que nosotros como docentes o los normalistas estamos 4 años preparándonos para poder enfrentarnos a los alumnos, para poder enfrentarnos a esos retos que vamos a tener en un salón de clase, y vemos cuestiones de evaluación y vemos cuestiones de currículum, de problemas de aprendizaje y muchas cosas. Ellos obviamente no lo ven en su carrera. No sé si ellos tengan la obligación o no de tomar algún curso pedagógico antes de dar clases, la verdad lo ignoro, pero aún y que tuvieran ese curso propedéutico, por así decirlo, de todos modos la pregunta es la misma. ¿Realmente estarían igual de preparados que como lo estamos nosotros para poder enseñar todo esto que nosotros estamos teniendo en esta plática? Y en ese sentido, precisamente en este documental de Finlandia, dicen, no cualquiera puede ser un maestro. Para que puedas estar frente a un salón de clases, tienes que prepararte. ¿Y qué crees? Que aunque tú te postules a la licenciatura, de todas las personas que se postulen, solamente pocas realmente se van a quedar en la licenciatura. Todos los demás van a ser descartados. Y allá al profesor, al docente, se le ve como algo máximo, mientras que aquí los docentes son inclusive hasta, no sé, visto como una licenciatura, como una profesión muy baja, en el sentido de que, ¿qué pasa cuando alguien no encuentra un trabajo? ¿Qué le dicen? Ay, pues aunque sea, métete de maestro, ya, de perdida, ¿no? O sea, a ese grado estamos nosotros aquí en México, así es como nos ven, como pues un por mientras, ya que no encontraste trabajo. Allá en Finlandia es la máxima autoridad, es una figura de respeto. Entonces, me parece que precisamente con lo que decía el doctor José Luis Romero, es algo que también nos falta aquí, porque a fin de cuentas es la primera figura con la que los niños, aparte de los papás, la primera figura con la que los niños se topan. Los docentes son los que con los que van a empezar a aprender, son quienes les enseñan a leer, les enseñan a sumar y todo lo demás, todos esos valores que hablábamos. Entonces, sí creo que hace falta aquí que se vea que se le dé esa importancia al docente, y que no cualquiera puede pararse frente a un salón de clases nada más porque ya terminó una licenciatura, porque no tienen esas herramientas, y lo vemos con los alumnos cuando se quejan de los maestros. Pues sí, es que el ingeniero que me está dando clases, pero no sabe dar clases. Entonces, también por ahí, yo creo, podríamos, o habría que empezar también en esa reforma educativa. Maestra Erika Saldaña, le doy también la palabra, por favor. Ay, gracias. Sí, como bien señala el doctor Romero, tiene que ver con la formación del docente, ¿no? Es algo así subrayadísimo. Bueno,
acá una de mis líneas de investigación es la formación profesional del pedagogo, ¿no? Entonces siempre apostándole, yo creo que todas y todos los profesores en Aragón, a su estilo, a su manera, le apostamos a eso, ¿no? A formar estudiantes que salgan al campo laboral, pero llenos de ética, de valores, de empatía, con la crítica, ¿no? Con la posibilidad de transformar esos espacios. Es importantísimo, pero yo creo que también se demerita nuestra profesión porque el mismo gobierno, los mismos gobiernos, desde que, podríamos decir, desde que empiezan los procesos de modernización en nuestro país, demerita nuestra profesión, ¿no? Bajos salarios, no había educación continua, o sea, lo que nos vino a traer también el Tratado de Libre Comercio en los años 90, ¿no? Fue eso, que demandaba la educación, que el docente se preparara más, que hubiese educación continua, que disfrutáramos de mejores salarios, sí, pues vamos a ser evaluados para disfrutar de un mejor salario, pero bueno, todo ese asunto de la evaluación se tergiversa también en el asunto de los propios, digamos, corrupciones del sindicato, del gobierno, de las propias corrupciones que existen, porque existen grupos, ¿no?, de poder también dentro de las instituciones. Entonces también es un gran marco de corrupción que hace, ¿no?, demerita el campo del docente. Pero fíjense, en la mañana me invitaron a dar una conferencia a una unidad pedagógica. Ya es la segunda vez que me invitan. Y es sorprendente porque uno pensaría, ¿no? Como que a los normalistas no les interesa, pero sí les interesa. A muchas maestras que forman normalistas les interesa la transformación de nuestra propia educación, porque también están mirando, digamos, esta corrupción, ¿no? Esta estructura de la corrupción, ¿no? Porque la corrupción es estructurante, o sea, desde mi vecina, ¿no? Si yo también no hago fila, no respeto, también hago una red, ¿no? Se hace una gran red. Entonces, creo que hay que apostarle a la formación profesional del pedagogo, del normalista, en vías de que se transforme el propio sistema educativo, ¿no? La propia práctica docente, porque también hay que transformar nuestra propia práctica docente. Y para ello, pues necesitamos siempre estar educándonos, ¿no? Como decía hace rato el doctor Romero, tiene que ver con aprendizajes para toda la vida, con estudio, ¿no? Dicen los filósofos, con estudio para toda la vida. Entonces sí hay espacios en los normalistas, en los pedagogos, en las ciencias de la educación, que les interesa dar ese paso a recuperar, ¿no?, nuestras territorialidades, a recuperar nuestras territorialidades, a poner a jugar nuestros propios códigos, ¿no? Sí, muchas gracias, maestra. Vamos ahora a pasar a la segunda parte de este tema que viene a colación del 24 de enero, Día Internacional de la Educación. Y ahora me gustaría tocar la educación, pero ya en cuestión de nuestros tiempos actuales, la educación en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, donde millones de estudiantes, así como maestros, tuvieron que dejar de asistir de manera presencial, de asistir a las aulas, sin ninguna capacitación previa, sino así, retomar una nueva forma para dar clases, que no es nueva en realidad, porque la educación a distancia ya existía, solo que existía solamente para un grupo pequeño, ¿no? La educación a distancia, bueno, empieza con cursos por correspondencia, cuadernos que les mandaban a los alumnos para apoyarse, viene después la radio y la televisión, sobre todo la telesecundaria aquí en México en 1978. Y después, bueno, viene las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que vino como a revolucionar
todo esto. Sin embargo, dentro de el sistema educativo, el sistema escolar, siempre ha habido como ciertas brechas. Hay un profesor que en este momento escapa su nombre a mi memoria, me parece que se apellida Gil, pero no estoy totalmente segura, que hizo una analogía del sistema educativo respecto a un autobús, donde decía, es que el autobús tiene hoyos, el autobús está mal las llantas, está mal esto, además el camino va hacia arriba y está también muy mal el camino por donde viaja el autobús. ¿Y qué pasa? Pues nada más con que le pongamos una corbatita al chofer, con eso ya decimos que ya hicimos una transformación, una evolución, ya con eso va a viajar bien el autobús, cuando no. Entonces decía este profesor, el autobús es precisamente el sistema educativo, y nada más con ponerle esa corbatita, haciendo la analogía a los profesores, ya decimos que todo está bien. No es así, ¿no? Y de repente viene la pandemia y dice, ¿qué crees? Pues ahora vas a dar esa educación, pero desde a distancia, desde en línea, porque no puedes salir de tu casa. Entonces, si de por sí ya había brechas, ahora ¿a qué se enfrentan? ¿A qué retos, a qué desafíos se enfrentan no solamente los profesores, sino también los alumnos con esta manera de dar clases, que si bien tiene sus ventajas, también sus desventajas? Entonces, me gustaría que tocáramos esa parte. Primero, los retos y desafíos a los que se han enfrentado los profesores, porque realmente, pues creo que nadie, ni profesores ni alumnos, estábamos capacitados para esto. ¿Quién quisiera tomar la palabra? Ay, gracias. Los desafíos para los estudiantes, para los estudiantes maestros y docentes. Y docentes. Bueno, de entrada, sí es cierto, ni uno ni el otro estábamos preparados, ¿no? Aunque ya existía, como bien dijeron, la educación abierta y a distancia, pero no estábamos preparados. Entonces, creo que de inicio fue muy problemático, tanto para docentes como para estudiantes, ¿no? En sentidos de habilidades didácticas, en sentido de saberes estratégicos para poder manejar la tecnología, ¿no? En sentido también de la propia formación, ¿no? De la propia formación, en la cual también o las instituciones no lo brindaron, o también no nos interesó el asunto de las tecnologías. Entonces sí nos vimos, nos seguimos viendo rebasados por esta situación. Sin embargo, a mí me parece, eso ya es una percepción muy, muy, muy personal. Yo era una de las antes de la pandemia, nunca en mi vida había tomado un curso en línea. Nunca. Yo decía, ay, eso uno no aprende, ¿no? Jamás. Y a veces me invitaban y decían, no, yo prefiero ver a la gente, convivir, estar ahí, si tengo dudas, el diálogo, ¿no? Y vean, estamos dialogando. Entonces, cuando llega esto, como que, pues, intenté, pregunté, me equivoqué, pero pude resolver a mi estilo la situación. Claro que fui cuestionada por los propios estudiantes, ¿no? Porque no utilicé la plataforma de Aragón en un principio, porque no estaba todavía iniciando, y yo con mi obsesión de no, hay que seguir trabajando, que no se angustien tanto las chicas y los chicos, formé un grupo en Facebook, ¿no? Además, pues yo participo mucho en congresos internacionales, y en Uruguay hay un alto nivel de trabajo de investigación sobre la plataforma de Facebook, y trabaja con España. Entonces, todo lo resolvían por esa, digamos, aplicación del Facebook y del WhatsApp. Entonces yo veía eso y decía, bueno, pues vamos a hacer a utilizar el Facebook. Y traté a mi manera de grabar las clases, de editarlas, de subirlas al Facebook, de decirles, hoy las subí, decirles, en 10 días, ¿no? Daba 10 días, 12 días, me hacen tal tarea. O sea, traté de ser flexible,
porque eso también demanda la actividad en línea y a distancia. Entonces traté de ser flexible. Y aún así había quejas. Es que el día de la clase, o sea, hoy lunes a las 10 de la mañana no la dio, ¿no? O sea, bueno, es que la sube la clase y como no estoy al pendiente, pues se me pasó a entregarle la tarea. Debería de mandar mi mensajito de que debo tareas. Y de verdad mandaba en las historias, chicas, chicos, recuerden que, ¿no? Estudiantes o grupo de tal, recuerden. Entonces, es en mi experiencia, una. También hay maestros que damos un poco lo que, pues, intentamos hacer y no es bien, digamos, eh, percibido, ¿no? No hay una recepción de eso, porque también hay, digamos, estudiantes que tienen sus propias limitaciones en términos cognitivos, en términos también económicos, ¿no? O sea, también existe toda esa situación. O sea, hay que ser realistas. Por eso yo decía, voy a hablar de mi propia experiencia, porque a pesar de que yo era de esas resistentes a esta modalidad, ahora entiendo, ¿no? Y estoy tomando cursos, seminarios, foros internacionales, entonces se manejan así, por clases grabadas o por clases ¿no? presenciales a distancia, dialogamos, se trabajan los temas, se lee y así funciona. Entonces yo dije, entonces no lo hice tan mal. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo voy a ese punto, por eso digo, es una experiencia muy personal. Yo creo que tiene que ver en nosotros los formadores de formadores, es decir, en nosotros los docentes, tiene que haber la aptitud, la actitud, el desarrollo cognitivo para poder de alguna o de otra manera resolver la situación. A mí me parece que va por ahí, que tiene que ver, y así es, desafortunadamente, tiene que ver con el desarrollo de los capitales culturales. Entonces, si un profesor tiene un gran capital cultural, tiene las habilidades para sacar esto. Entonces, también eso implica que uno les enseña también a la distancia a los estudiantes, o hay estudiantes que le van enseñando al maestro, o sea, se comparten muchas cosas. Yo es lo que podría decir acerca de que hay matices, ¿no? Vuelvo al punto, hay matices, hay historias por historias, porque para mí ha sido muy significativo este trabajo, sin dejar de mirar que hay gente que queda, ¿no? Maestras, estudiantes, maestros, que quedan fuera de esto por muchos factores, ¿no? Económicos, ¿no? Sobre todo. Gracias. Muchas gracias. Doctor José Luis Romero. Bueno, en el mismo tenor, yo jamás había utilizado este tipo de trabajo con pantalla y internet y línea y jamás. Yo empecé a trabajar en el 74, 75, fue mi primer grupo escolar de segundo, primaria. De ahí en adelante jamás le paré, siempre tuve grupo. Son 47 años los que llevo. Ya me estoy acercando vertiginosamente a los 50, madre. Entonces me ha tocado ver prácticamente desde el nacimiento de la telesecundaria como un primer recurso tecnológico. Yo fui alumno de la telesecundaria, de la generación 69-72, que fue creo que la segunda, donde no tenía credibilidad. Se decía que esto no servía, que cómo íbamos a aprender de la televisión, viendo al profesor dando la clase, porque fueron transmisiones en vivo. Ahora ya son actores, pero bueno, primero tuvimos profesores. Y en ese tiempo, pues se dudaba mucho del sistema. Los resultados fueron sorprendentes. En regiones donde no se podía pasar, vamos, ni un burro pasaba, hasta allá llegó la telesecundaria, cosas extraordinarias. Bueno, pues a partir de ahí yo me quedé con esa imagen.
no había internet, no había todavía computadoras, no había nada, ni siquiera celulares, ¿no? ¿Quién iba a pensar en esta maravilla? Hoy en día, pues fue apareciendo la tecnología, fueron apareciendo recursos que inmediatamente acapara el capitalismo, acaparan los, digamos, comerciantes, tantos comerciantes. Bueno, la educación no pudo quedar de lado, también ocupa las TIC, tecnologías de la información y comunicación, y ahora dicen que son las TIC y las TAC. Aparecen y veo escuelas que promueven algunas licenciaturas, algunas maestrías en línea. Igual la gente pensaba así como que, bueno, ¿servirán? ¿No servirán? ¿Cómo trabajarán en línea? Y ya nos sorprende esta pandemia y nos obliga a trabajar, a suspender nuestro semestre del año pasado y empezar a formular un programa para Classroom. Madre Santa, Classroom, ¿qué es eso? ¿Cómo voy a insertar mi programa con actividades, con recursos, para que los alumnos, las alumnas me entiendan lo que quiero que hagan? Entonces, empezar a diseñarlo sí fue, la verdad, aprender. Aprender el primer semestre bajo línea, pues era dejar tareas, que me contestaran como si fuera un correo electrónico. No aparecía en pantalla, no. Revisar, hacerles aclaraciones vía correo electrónico, por WhatsApp y en su caso por el mismo Classroom. Entonces tuve que aprender de manos de mi chamaca, de mi hija. Me empezó a enseñar, mira papá, Classroom es esto, vas a entrar por aquí, vas a que te den una señal para que te abran aquí, vas a empezar a meter tu clase. Semana por semana, mes por mes, mételas así. Aquí vas a meter los materiales, videos, recursos que vas a utilizar, que quieren que aquí las actividades tú, con el material que van a leer o van a revisar, que quieres que hagan. Formulen un cuadro sinóptico, que hagan un mapa mental, que esquematicen un ejemplo, que puedan buscar un video para que ellos lo adicionen como un ejemplo. Lo que tú quieras hacer, aquí es maravilloso el mundo de esto, ¿no? Sorprendido, dije, Madre Santa. Bueno, pues entonces, ir de este semestre, ya pude entonces tener la oportunidad, y ya por cierto estamos terminando, poder interactuar con los chicos, abrir pantalla y prender el micrófono y ver, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Darles la buena cara, sonreírles, explicarles abiertamente esto, ¿no? No me fuera a fallar la luz, que no me fuera a fallar el internet, que no se me descomponga el módem, porque si no ya me llevó. Todas estas experiencias, seguramente muchos de mis compañeros profesores de mi generación, de los que ya estamos pasados del tostón, seguramente tenemos, y a los que nunca hemos tenido un contacto de esto, pues, ¿no? Hemos sufrido mucho, la verdad. Yo sé que hay maestros jóvenes que son, que nacieron con esto y lo manejan muy bien, no tienen ningún problema. Los chicos, los alumnos son sorprendentes, lo que saben manejar con el aparatito ¿no? El teléfono, cómo se comunican, cómo entran, cómo salen, cómo bajan, cómo meten, cómo quieran hacer los chicos aquí, ven televisión, películas, mensajes, fotografías. Es una maravilla este aparatito, este teléfono inteligente, es impresionante. Entonces, toda esa experiencia, para no alargarme más, me ha dado el entendimiento de que los recursos son buenos, pero es mejor formarnos, capacitarnos para poderlos mejor, saberlos explotar. Que no nos gane un lugar, porque nadie le puede ganar un lugar a un profesor. Cualquier tecnología, no lo creo. El sentido humano es fundamental. Él transmite valores para la paz.
transmite valores para la convivencia. Él es el ejemplo. No solo enseña sobre la materia, también enseña con su esencia, con sus gestos, con su vestimenta, con su modo de tratar a los alumnos, a los compañeros, como docentes. Él es un ejemplo vivo. Entonces, pues el sistema es muy bueno en línea y lo que quiera, pero la presencia humana jamás se puede pasar a segundo término. Un profesor, un compañero amigo mío que estudió el doctorado y vino a hacer un postdoctorado ahora en tiempos pandémicos, ya se regresó a su patria porque ella tiene su chamba. Él es de la Universidad Federal de Roraima, en Brasil. Me pidió de favor que aplicara unos cuestionarios con 5 preguntas, alumnos de pedagogía, tanto de Aragón como donde también imparto en la Facultad de Filosofía y Letras, y él lo haría propiamente en su escuela, en su facultad. Estamos ya recabando los últimos cuestionarios para revisar cuál es el sentir del alumno en esta modalidad de trabajo. Una investigación que se promovió por ahí, empezamos a realizarla, ya va bastante avanzadita. Entonces, el doctor Joao Paulinho da Silva Neto es con quien estoy trabajando esto. Los resultados son sorprendentes, lo que me dicen los alumnos, ¿verdad? Hay muchos que están a favor de este tipo de enseñanza y otros que definitivamente no lo están por el cansancio de la pantalla, de los ojos, de la espalda, de la hinchazón de pies. No aguantan este sistema. Es lo que hasta el momento ahorita estamos viendo. Ya termino mi participación, perdón, me extendí. No, al contrario, muchas gracias por su aportación, doctor José Luis Romero. Efectivamente, me parece que las tecnologías de la información y la comunicación tienen sus ventajas, pero así también tienen sus desventajas. Yo creo que dentro de la magia, desde que entró ya lo que es el teléfono, después el celular, la computadora, dentro de las ventajas, pues es que por una parte podemos comunicarnos con cualquier persona. Antes pues teníamos que hacerlo por cartas para podernos comunicar con alguien que estaba en otro estado o en otro país. Ya las cartas creo que ya ni existen más que para decirnos tienes que pagar la luz o algún otro servicio, ¿verdad? Pero gracias al teléfono y ahora a programas como este en el que estamos ahorita comunicándonos nosotros, pues podemos ya tener contacto con cualquier persona de cualquier país, ya no solo a través del audio, sino ya también podernos ver. Ya es como más cálido en ese sentido porque ya ves las expresiones de la persona con la que te estás comunicando. Esa es una de las ventajas. Inclusive puedes dar una conferencia, una plática como la que estamos teniendo a personas de cualquier parte del mundo. Ya no es nada más, voy a dar esta conferencia, voy a dar este curso para los que son de este país, porque los demás no van a tener el acceso, no, ya es una gran ventaja en ese sentido. Ventaja también, pues me parece que es en cuestión de transporte. Muchos alumnos, digo, hay quienes se pueden hacer media hora a la escuela, pero también hay quienes se hacen de 1 a 3 horas, entonces me parece que poder tener este acceso a la educación a través de estas plataformas, pues nos evita precisamente esas 3 horas de ida y luego 3 horas de regreso, y que si ya llegas noche a tu casa y que sin la inseguridad y cosas por el estilo. Creo que eso también es otra ventaja que nos dan este tipo de tecnologías, podernos reunir muchas personas. Digo, aquí somos 3, pero nos podemos reunir hasta 100 si queremos. Digo, sí. Coordinar 100 personas yo creo que va a estar más difícil, pero sí se puede hacer reuniones de 100 personas. Hay muchas ventajas, pero también me parece que hay muchas desventajas, y una de esas desventajas es la desigualdad, si es que estoy utilizando bien la palabra, porque también hay personas en cuestión de pobreza o pobreza extrema que no tienen acceso a estas tecnologías, no tienen, ya no digan una computadora, no tienen ni siquiera un celular en casa. Yo creo que si tienen televisión ya es mucho. Habrá quienes a lo mejor ni siquiera televisión tengan. Entonces, en ese sentido, en estos tiempos
de COVID, me parece que no todos están teniendo el acceso a esta educación. Me parece que hay muchos que se están quedando fuera de poder continuar sus estudios, porque además no es como que el gobierno o las instituciones educativas hagan un apoyo, brinden un apoyo a los alumnos o a los profesores, porque hay que decirlo también, hay profesores que posiblemente no tengan tampoco el acceso a estas tecnologías para poder dar sus clases. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, tanto maestros como alumnos se están conectando desde sus computadoras personales, utilizando su internet o sus datos, quienes se están conectando desde datos, todo es desde lo personal. Me parece que no ha habido un apoyo, y ustedes corríjanme si sí lo ha habido, en estas cuestiones. Entonces, sí hay una desigualdad. Si de por sí en el sistema educativo presencial ya había la desigualdad, no todos tenían acceso a la educación, ahora yo creo que hay mucho más. ¿Estoy en lo correcto? Así es correcto. No siempre hay los apoyos, pero en algunos casos, la universidad, el Politécnico, he visto que han hecho esfuerzos muy grandes por lograr que los alumnos que no tienen el equipo puedan contar con él a través de becas, a través de préstamo de equipo. Lo que hasta el momento he visto, de que sí se quejan los chicos, es por el equipo. No lo tienen todos. Tienen que ir a café internet, a conectarse. En su defecto, si no tienen el equipo, les empiezan a fallar las cosas. La luz, el celular, el módem, empiezan a tener fallas y eso radica lamentablemente que no se puedan conectar. Fundamentalmente es eso. Y hay los recursos, pero no para todos, lamentablemente. Al menos en Poli UNAM es lo que he visto. No sé la Secretaría de Educación Pública que esté haciendo. ¿Ya tiene algún programa pensado o hecho algo? Yo no he visto noticias. Gracias. Así es. Maestra Erika Saldaña, ¿algún comentario al respecto? Sí, es cierto, también la desigualdad, ¿no? La desigualdad que sí va a traer más rezago educativo, va a traer más deserción escolar, ¿no? Va a traer muchos estragos la pandemia. Y es cierto, o sea, los estímulos, ¿no? No radican en cuestión económica, ¿no? A lo mejor hace falta un plan de acción pero también, ¿no? O sea, se necesita trabajo en conjunto de gobierno, instituciones, es también, ¿no? Una cuestión de macroestructura. La SEP igual hasta donde yo he visto no brinda. Yo tengo un joven de tercero secundaria y de igual manera, ¿no? Hay niñas y niños jóvenes que no se conectan o que no pueden o que no hay una computadora en casa o que no tienen ni siquiera línea de teléfono. O sea, sí existe también toda esta, digamos, desigualdad educativa, pero socioeducativa, económica, ¿no? Es una gran problemática, sí es una problemática muy grave, que yo creo que lo que nos queda a los docentes es ser un poco flexibles ante las situaciones. Y entonces, como si bien se dice, las pobrezas, ¿no? La extrema pobreza, pues ni siquiera hay luz o no hay agua para poderse conectar. Entonces, es como en el 2000, ¿no? Cuando Fox hace toda la reforma en las aulas del pizarrón electrónico y lo lleva a la Sierra de Hidalgo, y en la Sierra de Hidalgo no hay luz y no hay agua. Entonces, ¿de qué sirvió? O sea, también se ve ahí un gasto absurdo. Y ahora, digamos, que ciertas territorialidades tienen acceso a luz y agua porque las comunidades han trabajado para ello, ahora no les dan los recursos el gobierno, ¿no? Entonces, tenemos, pues sí, un desequilibrio en los gobiernos también, ¿no? Pero bueno, sí hace falta ese trabajo, si no el docente tendrá que flexibilizarse para ver de qué medio, de qué forma hace el trabajo que tiene que hacer.
Ahora yo he visto que los profesores de educación básica, porque bueno, tengo la experiencia con mi hijo, son más flexibles que en un primer momento. Y es que sí, o sea, no sabíamos qué hacer, ¿no? Y los estudiantes nos culpaban o los padres culpábamos a los maestros, pero en realidad no sabíamos qué hacer. Ahora ya vamos teniendo experiencias que vamos transformando, ¿no? Que vamos mejorando. Y una de las estrategias que han brindado los profesores ante esta situación de desigualdad, de pobreza, o de no contar con los recursos, es ser flexibles. Así es, muchas gracias. También me parece que esta nueva modalidad que surgió a partir de la pandemia ha significado también un mayor desgaste para los profesores, ¿no es así? Yo pongo el ejemplo de compañeros míos que ya egresaron, ya están dando clases y platican sus historias a través de las redes sociales y dicen, es que no puede ser, las mamás que tenemos en el grupo de WhatsApp a las 12 de la noche nos están escribiendo para preguntarnos por la tarea, y tarea que además nosotros pusimos en el grupo de WhatsApp, que ahí lo pueden consultar, y te lo vuelven a preguntar, y se lo vuelves a decir, y te lo vuelven a preguntar, y mamás que les están haciendo las tareas a sus hijos, y cuando les pones una calificación negativa, pues se sorprenden porque fueron ellas quienes hicieron la tarea, no sus hijos, y dicen, ¿cómo le puedo poner esta calificación a mi hijo? Casi, casi si yo le hice la tarea, ¿no? Es un desgaste porque ahora todo el tiempo los papás, y no se diga también los alumnos, pero sobre todo los papás, están, digamos, como acosando, por no encontrar otra palabra, a los maestros de que todo el tiempo y a cualquier hora de la noche, ya no se diga del día de la noche, les están escribiendo, ¿y cuál es la tarea? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y me lo puedes repetir? Y no entendí, y esto y el otro, y es mucha tarea, no, ya le dejó poca tarea, no, o sea, una cosa impresionante que yo lo he visto en la experiencia con mis compañeros. Entonces me parece que esta nueva modalidad implica sí un mayor desgaste para los docentes. Me gustaría preguntar, ¿cómo ven ustedes, viendo un poco hacia el futuro, todo esto que surgió a partir de la pandemia? Creo que vino a reformar todo, no solamente en el campo educativo, en el campo económico también. Empresas que a lo mejor no querían digitalizarse, ahora tuvieron que hacerlo para poder tener su empresa en internet y que les puedan seguir comprando, subir sus productos a las plataformas. Es toda una revolución que afecta a muchos campos. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes el futuro? ¿Creen que cuando pase ya, cuando se relaje más la pandemia y podamos ya estar en semáforo verde, vamos a regresar a las aulas y todo como si nada hubiera pasado, vamos a volver a lo mismo de antes, o esto va a significar un cambio en el campo educativo? Y si es así, ¿cuál sería ese cambio? ¿Creen que esto ya debería de llegar para quedarse, esta nueva modalidad, o se va a hacer una mezcla de ambas? ¿Cómo ven ustedes en ese sentido el futuro y qué consideran ustedes que debería y no retomarse de esto que estamos viviendo ahorita? Yo pienso que esto nos está dejando una enseñanza muy amarga, pero finalmente enseñanza, donde en el mundo del escritorio y de las aulas seguramente se tomará nota, seguramente, para poder desarrollar actividades pues en casa. Lo más seguro es que sí haya una mezcla, una combinación. En algún punto, en algún momento tendrá que haber necesariamente el echarle mano a este recurso, no dejarlo guardado, sino que va a tener que continuar. Y evidentemente, pues todos queremos, anhelamos, deseamos que vuelva la normalidad antes de la pandemia. Y pues, si esta regresa, digamos, para el semestre UNAM, que iniciará en agosto, después de este que va a empezar también en febrero, el 15 de febrero, termina por ahí en junio, julio. En agosto vamos a tener otro semestre más, que sería el 23-1, creo yo. Entonces, para ese semestre, si las condiciones están dadas, seguramente vamos a regresar con todas las precauciones
buen mexicano, y no al principio, los guantes, el cubreboca, lo que me quieran decir, al principio. Un rato, miren, que no haya ningún problema, bueno, entonces vamos a volver a nuestra normalidad anterior. Pero, ¿qué va a pasar con esto, con estos métodos, estas técnicas, estos recursos? Pues seguramente se van a incorporar poco a poco. Yo no quiero pensar que se llegue al 100, aunque por ahí escuché algunos autores economistas que la educación presencial en las universidades iba a desaparecer. Esto lo escuché hace 5 años, que le iba a ahorrar mucho dinero a la misma universidad, al Estado, todo así por distancia. Bueno, pues no gasto en esto, en lo otro, aquello. Pues fue una teoría muy viejita de hace 5 años. Hoy, teníamos que tener unas reservas para esto. Se va a recuperar, créanmelo, en menor escala, mayor, se va a ir acomodando hasta que forme parte del currículum. Es lo que un servidor piensa. Maestra Erika. Ay, gracias. Sí, los procesos de la internacionalización europea, ¿no? Eso marcan que la distancia, que la educación va a ser a distancia, no hay presencial, no va a haber instituciones, ¿no? De hecho, hasta Axel Didrikson, hace un año, me parece que estuvo en Aragón, Sí, señaló ese trabajo que hicieron en conjunto con un grupo, ¿verdad? sí, Internacional así es. en Argentina. ¿Sí? O sea, es a lo que apuntamos. Entonces, yo la verdad, sí, yo también creo, no, claro que sí, lo necesito, ¿no? El abrazo, el acercamiento, la plática, aunque sea rápido en el pasillo, ver las caras de mis estudiantes, Sí. claro que sí, el calor, ¿no? Hasta cuando llegamos al salón y decimos, abran la puerta, ¿no? Salgan los sudores. Entonces, necesitamos eso. Pero siendo realistas, y igual como señala el doctor, escuchando pues teóricos más fuertes o especialistas, pues yo sí les dije a mis estudiantes iniciando este semestre, esto llegó para quedarse. Y si no, la escuela, digamos, no se constituye un poco híbrida, ¿no? O se hace presencial nuevamente, pero el trabajo, la parte laboral, esa sí va a cambiar, porque efectivamente lo que señalaban los economistas, se van a ahorrar, ¿no? Rentas del edificio, de la señora que limpia, del señor, o sea, que el portero, o sea, claro que para las empresas, para el campo laboral, es un beneficio esta situación. Y yo les decía, pues este es el mejor ejercicio, nuestro trabajo de formación profesional del pedagogo, ¿no? Éntrenle y éntrenle con ganas. Estamos para tener errores, para comprendernos, porque esto llegó para quedarse. Yo sí creo que llegó para quedarse. Ahora, yo sí difiero. Yo la verdad, yo sí creo que ahorita que nos vemos así, aunque sea a la distancia, hay un cierto, ¿no? Tono de lo humano, el vernos, la cercanía. Yo creo que sí se da, se alcanza a dar, ¿no? El diálogo. Yo les decía a mis estudiantes, pues prendan la cámara, ¿no? Pero luego me decían, es que no sirve, es que estoy en no sé qué. Bueno, pues hagan aunque sea una presencia para verlas, porque pues mañana me van a decir, ay, yo fui su estudiante de tal unidad, pero pues nunca les vi la cara, ¿no? Entonces, yo creo que hacerse presente en esta vía, hacerse presente así en la imagen, es hacer presencia. Yo sí creo en esa parte. Y que hablamos y que dialogamos, ¿no? Pero eso necesita un sujeto activo, eso es un sujeto activo, es un sujeto de la praxis. Eso también necesita medio de que nosotros pongamos esa participación, esa actividad, ¿no? Tomar la palabra, como algunos estudiantes me dicen, maestra, es que yo vi un video y lo subí. Creo que esto llegó para quedarse. Ahora, en cuestión de lo que mencionabas, si cuando regresemos vamos a seguir igual o esto
nos cambia. Igual como dice el doctor, definitivamente esto cambia todo, ¿no? De entrada, como señalaba, ¿no? El tema de del Día Internacional de la Educación, como señala la UNESCO, bueno, van a llegar generaciones COVID, ¿no? Y escuchaba en esta semana, ¿no? Generación COVID, y yo hoy, ¿cuántas invenciones hacen ahora, no? Porque también es una invención, o sea, es también otra vez el asunto del ¿no? De las epistemologías funcionalistas. Entonces, si la niña, el niño no se sentía COVID, pues ahora va a ser COVID, porque así nos está marcando un sistema, la generación COVID, ¿no? Y la generación COVID, si seguimos todo el discurso que trae las organizaciones de la salud, pues tienen estrés, están deprimidos, viven en la angustia, tienen 20,000 enfermedades, no van a poder enfrentar las realidades y empiezan a inventar también muchas cosas, porque yo diría, pues caso por caso, ¿no? Vuelvo al punto, unos profesores hacen la lucha, otros no, otros, bueno, su cuestión económica, entonces creo que es caso por caso. ¿No vamos a ser los mismos? Claro que no. Y ojalá de eso se tratara, que no fuéramos los mismos. Porque si vamos a ser los mismos y volvemos a la normalidad que teníamos antes, pues la siguiente pandemia sí nos mata a todos, ¿no? Entonces también se trata de mejorar, de transformarse, regresando al asunto de la educación, ¿no? A mí me parecía interesante la categoría que trabaja la UNESCO cuando dice recuperar. Creo que es muy importante la cuestión de recuperar, ¿no? La cuestión de recuperar, ¿qué? Pues la comunidad, el territorio, las relaciones, recuperar el lazo social, recuperar el lazo pedagógico, porque como hemos platicado en este tiempo, pues se ha perdido, nos lo han perdido y hemos dejado también nosotros que se pierda. Gracias. Muchas gracias, maestra Erika Saldaña. Pues con esto vamos nosotros cerrando ya este programa para conmemorar el Día Internacional de la Educación proclamado por la UNESCO, un tema que me parece sumamente importante porque todos los seres humanos pasamos por ahí, pasamos por la educación. Ya nada más como última pregunta para cerrar. Los alumnos, a partir de que se empezó a tomar esto de que los alumnos eran intocables, que tienen que, ya no los pueden reprobar, ha habido muchos problemas en la cuestión de las habilidades de los alumnos. Tenemos adolescentes o jóvenes universitarios que cosas muy básicas no las pueden hacer. Cosas muy básicas inclusive como operaciones, sumar, restar, dividir, multiplicar, que se supone que un universitario o alguien de secundaria debería de saberlo hacer, no lo puede hacer. Nosotros hemos tenido experiencias de que vamos a una tienda de autoservicio y si tú compras 2 paquetes de 25 pesos, el joven se queda que no sabe cómo cobrarte los 2 paquetes de 25 pesos, no sabe que 25 más 25 son 50 y eso es lo que te tiene que cobrar. Y si no tiene la calculadora a la mano o la caja donde te hace la operación se descompuso, aunque tú le digas, cóbrame 50 pesos, de todos modos se queda, ¿cómo? ¿Qué? A ver, es que, espérame, no, a ver, aguanta, me tienes que cobrar 50 pesos. No, es que, a ver, espérame, y le llama al gerente o le llama a otra persona para que le ayude a resolver su problema de que no sabe cuánto cobrarte porque le compraste 2 paquetes de 25 pesos. Parece exagerado, pero de hecho estamos hablando de algo que sí sucedió en la realidad y sigue sucediendo. O sea, son varios casos que hemos sabido así de adolescentes que no tienen ya esas habilidades. ¿Qué va a pasar ahora con esta nueva normalidad de la educación a distancia? ¿Nos va a ayudar a que esto se pueda dar o va a hacer que por el contrario se pierda todavía más esas habilidades en los alumnos? Depende mucho de las reformas educativas, del contenido que éstas tengan y el enfoque que le den. O sea, nuestro modelo educativo ha variado desde las reformas de los 70 para acá de una manera indiscriminada. Todavía hasta con Salinas de Gortari en los 90,
perpetuó un poco vamos, la forma de poder conservar si el alumno acreditaba o no, si era promovido, se llamaba antes, ¿no? Si era promovido al siguiente ciclo o no. Hoy, bien lo dicen ustedes, al alumno no se le reprueba, se le promueve directamente, aunque no sepa la O por lo redondo. Y esto es una situación que le va a pesar a los profesores de preparatoria, de media superior, y les va a pesar a los profesores de superior. En pedagogía, he notado al menos, bueno, y no nada más en pedagogía, también en algunas instituciones de Politécnico, la ESIME, la ESIQUE, para que me digan, donde afortunadamente he convivido con profesores cuando les imparto el módulo que me corresponde en el doctorado en educación que ellos cursan. Caramba, me sorprendo ver la redacción que tiene. Y todo endo. Como se ha venido viendo, redacta. Oye, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, claro, se ha ido pronunciando. Ya nada más falta que me digan, bájate para abajo, métete para adentro, súbete para arriba. Porque las redacciones están para llorar. Una oración tan sencilla que se tenía a quienes fuimos alumnos cuando empezaron los libros de texto gratuito en los 60s, que nos marcaba muy claramente la lengua nacional. Una oración se compone de sujeto, verbo y predicado. Y era tan sencillo. El caballo blanco de Napoleón. ¿De quién estoy hablando? El caballo. ¿Cómo es el caballo blanco? ¿Quién es el de Napoleón? Hoy veo las redacciones, se los juro, tengo que regresarme a decirles cómo tienen que redactar algo. No solamente es en las operaciones básicas, es terriblemente en la redacción y en la ortografía. Madre del cielo. ¿Para qué les digo cómo escriben? Y una letra que está para llorar, sinceramente. Yo conozco una profesora de mi generación, o sea, somos cincuenteros, tiene una letra increíble, impresionante, increíble, parece que la dibuja. Y un día en un examen profesional, estaba una profesora a un lado y ve cómo estaba llenando el acta. Y dice, pero qué bruta. La pobre maestra que estaba escribiendo se espantó. O ya la regué, ¿qué hice mal? No, maestra, qué bruta, qué letra tiene tan hermosa. Ah, pero una letra, y todas las generaciones de mi, por ahí de mi rodada, más o menos digo, se nos entiende la letra. No veo los jeroglíficos. Ahora se están perdiendo muchas cosas. Y esto tiene que tener un remedio, porque esperemos que en algún gobierno que le piense por ahí a la cuestión educativa, pues tiene que poner el remedio, porque si no, esto se va a borrar. Esa es mi opinión. Sí, muchas gracias, doctor José Luis. De hecho, si me permiten, ahí yo también tengo una experiencia para contar en ese sentido. Yo he dado 2 cursos de ortografía. El primero lo di precisamente en la UNAM, precisamente en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Di un curso de ortografía y el segundo curso de ortografía lo di en la empresa para que la trabajaba. Ya no trabajo en esta empresa. Y sí, la experiencia que tuve en ambos cursos fue impresionante, porque en ambos casos, bueno, en el caso de la facultad pues, son universitarios, en el caso de la empresa pues, son jóvenes que ya terminaron la universidad, ya están trabajando y al estar dando los cursos digo, madre mía, qué ortografía tienen, porque no, los acentos, la redacción, las comas, ponen comas donde no deben de ir, donde sí deben de ir no las ponen puntos, lo mismo, donde no deben de ir y donde sí no los ponen, los acentos, no, bueno, el uso de la C, la Z, la H, palabras que no llevan H y ponen H o viceversa, y bueno, así puedo dar un listado enorme que sí es muy impresionante y hay muchos que dicen, es que leyendo puedes aprender ortografía.
Yo digo, no es cierto, porque algunos alumnos que tuve en esos cursos son alumnos que gratamente sorprendidas sí leían, les gustaba muchísimo la lectura, y a pesar de gustarles mucho la lectura, su ortografía nada que ver, es así como de, sí me parece que es en cierta medida un mito el de que leyendo vas a poder corregir tu ortografía, porque no es así. Les encantaba la lectura, pero tenían una ortografía pésima. Lo que sí peco yo, y he de aceptarlo, es en cuestión de la caligrafía. Yo soy de la generación que le tocó los cambios de nuestros papás a los jóvenes de ahora. Yo puedo decirles perfectamente lo que es un Wallman y explicar lo que es ahora los iPad a un niño, ¿no? Un niño se va a quedar, ¿qué es un Wallman? Pues es como un iPad, pero de antes, pesaba más, ¿no? O sea, a mí me tocaron ambas cosas, ¿no? Me tocó esa transformación de la tecnología de antes a la nueva tecnología. Y sin embargo, no sé qué pasó ahí en mi educación, que mi caligrafía, sí, no se entiende, la he tratado de corregir, pero no se me da. Y sin embargo, en ortografía, puedo dar un curso de ortografía, pero sí peco de la caligrafía. Pero sí, efectivamente, y yo noté más los errores de ortografía con la entrada de estas redes sociales antes de Facebook, cuando todavía estaba que MySpace y el Messenger de Hotmail, que ahora ya no existe, donde se empezaron a cortar las palabras. El que ya no era una Q, una U y una E, ahora sí. El que ya era una K. Y conforme ha avanzado la tecnología en cuestión de redes sociales, Facebook y ahora las nuevas redes, también ha avanzado esa transformación gramatical de las palabras. Y entonces yo sí he visto que cada vez los alumnos saben menos escribir correctamente. Cada vez más y más y más errores de ortografía van aumentando en las nuevas generaciones que ya no saben escribir. Y para mí, la verdad, sí es muy impresionante. Yo sí estoy así como de, ay, me duelen mis ojos al ver esto. Y no sé qué pasa aquí, que sí va hacia abajo lo que es la ortografía. Ya para cerrar, maestra Erika Saldaña, algo que nos quiera comentar. Sí, sí es cierto, ¿no? Bueno, yo también tengo unas habilidades y otras no, también, ¿no? Yo creo que eso es lo más normal. No somos la programación, ¿no? Entonces es lo más normal. Pero yo creo que es, y lo señalaba el doctor Romero, son los estragos y los rezagos del sistema educativo mexicano, ¿no? O sea, desde siempre ha existido la no comprensión lectora, el no razonamiento matemático, o sea, creo que ahí siempre hemos fallado, ¿no? Siempre, y seguimos fallando según las estadísticas de los organismos internacionales que se dedican a medir la educación, ¿no? Que también tienen otra lógica, pero seguimos y seguiremos. Y es cierto, como tú mencionas, la rapidez, ¿no? El pragmatismo que tiene para mandar un mensaje y rápido, y entonces ya me entendí. Igual yo decía, ¿y qué es eso de D por 2, ¿no? Y mis hijos, entonces, modernízate, ¿no? Y yo así le decía a mi papá, modernízate. Y entonces, pues ellos me empiezan a decir, cómo también uno tiene que irse como moviendo en la sintonía de nuestros jóvenes, pero sí también esa sintonía de nuestros jóvenes pues viene siendo mucho más pragmática, sencilla, y va a caer, y está cayendo, porque lo estamos viendo, en rezagos educativos, en el sentido de no comprensión lectora, no razonamiento lógico-matemático, ¿no? Sí va a haber, digamos, esos desenlaces fatales. Como decía el doctor Romero, pues tiene que ver porque con el cambio al sistema educativo, de no reprobar, de ser promovidos, bueno, pues entonces también ya no se
se pierde, ¿no? A ver, necesitas reforzar esto, entonces te quedas en primero o te quedas en cuarto, ¿no? Porque necesitabas reforzar. Es cierto que también la categoría de estar reprobado, bueno, también la han llenado de muchas cosas, pero no, digamos, no tiene nada de malo. Es para que alcance una comprensión, porque de eso se trata la vida también, ¿no? Tú decías, voy a la tienda, platico con un vecino, bueno, me cometen una injusticia y cómo me muevo en un tribunal, porque también eso tiene que ver con la cuestión de la gente que no sabe cómo comprender, pues también es digamos, es una víctima más del sistema, ¿no? O sea, también la victimiza el propio sistema. Pero sí, está difícil el asunto, está difícil. Es muy complejo y tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Al menos, pues en la universidad, el ir a la universidad, pues ya al menos algunos, pues nos vamos salvando, ¿no? Nos vamos salvando, pero sí somos muy pocos, como se señalaba, los que ingresamos a la universidad, los que tenemos educación media superior, o sea, la gente se queda a nivel primaria, a nivel secundaria, y eso también trae muchas consecuencias. O los que acceden a la universidad que accedimos, ¿no? Porque igual yo no sabía ni cómo poner el sujeto, el verbo y el predicado, ¿no? Entonces también fue una cuestión de irme como, a ver, hazlo así y ponlo así. Y entonces yo tenía una amiga, porque yo estudié letras hispánicas, pero no terminé, y mi maestro de crítica literaria, o sea, yo sacaba en Aragón 9, 10, y yo decía, ay, sí, yo sé escribir, ¿no? Y entonces llego a letras, y el maestro, Federico Álvarez, un español, me decía, oye, tienes 0.05, le atinaste a una. Y yo así como, ¿pero cómo? Si yo venía escribiendo perfectamente bien, ¿no? Y entonces mis amigas me decían, oye, ¿qué sabes inglés? Y yo, no. Y me dicen, pues es que escribes como traduciendo, pero mal. Entonces ellos me empezaron a decir, acuérdate, sujeto, verbo, predicado. Y entonces lo empecé a ensayar, entonces me costó mucho trabajo porque ya traes un encuadre, y entonces mover, ¿no? Mover esa cuestión, y efectivamente, pues lo que va uno cachando con los cursos, como tú dices, dando, ¿no? Tomando los cursos con la gente que sabe, va uno cachando y perfeccionándose. Eso es parte también, ¿no? De la educación. Gracias. Muchas gracias, maestra Saldaña. Y bueno, pues ya vamos a cerrar esta plática tan rica que tuvimos con ustedes. Para cerrar, me gustaría que me dijeran en pocas palabras qué les ha dejado esta experiencia de la educación en tiempos de la pandemia, en tiempos de COVID, para ustedes como docentes que de golpe y porrazo tuvieron que entrar a dar esta modalidad de la educación en línea. ¿Qué experiencias les ha dejado? Puede ser bueno o también puede ser malo, digo, se vale, ¿no? ¿Qué es lo que retomarían y qué es lo que les gustaría expresar, compartir al público que está viendo Huitzili? Maestra Erika, por favor. Bueno, a mí ha sido terrible, sí, ha sido terrible, por un lado, ver a la gente enferma, muriendo, ¿no? Mundialmente, gente que no es consciente de la situación también, ¿no? Es terrible de repente ver que ya falleció tal compañero en el trabajo, ¿no? De la familia, o sea, sí ha sido muy, muy terrible, pero también ha sido para mí maravillosa, o sea, estoy como jugándome en eso, ¿no? De lo terrible y lo maravilloso, porque de verdad, o sea, creo que jamás en mi vida había hecho tantas cosas como ahora, o sea, no sé, por eso digo, para mí ha sido maravilloso, grato, como docente, como estudiante, ¿no? He estudiado muchísimo, como docente aprendí pues a ser un poco más flexible, más empática, ¿no?
a pensar que hay que conservar los lazos, ¿no? Aunque uno no les caiga bien o no les gustó cómo se impartió la clase, pero tratar de conservar el lazo y sobre todo como ser humano, o sea, creo que aprendí como ser humano, ¿no? Es más, hasta me metí a ver videos y cursos para hacer huertos urbanos e intenté hacer mi huertito aquí en mi patio que nunca le da el sol, ¿no? Me metí a ver las fermentistas y empecé a hacer mis vinitos, ¿no? O sea, bueno, no es específicamente un vino, pero es un arándano fermentado, ¿no? Entonces, porque son probióticos, entonces, por eso les digo, para mí, pues sí, ha sido maravilloso también. Gracias. Muchas gracias, maestra Saldaña. Doctor Romero, por favor. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación y me sentí muy a gusto con ustedes dos. Creo que fue sensacional, el tiempo se fue volando, ni lo sentí. Muy, muy rica la charla, muy grata, muy amena. Entonces, muchas gracias. A mí me ha dejado esta experiencia cosas buenas y no tan buenas. El hecho de saber que pues, hay que dar más, hay que esforzarse más, hay que trabajar más por el mismo sueldo, hay que atender alumno por alumno, hay que atender grupo por grupo, revisar tarea por tarea. Entonces es un trabajalalal grande. Está bien. Lo que no está bien es que a veces los chicos son astutos, ¿no? Quieren pasar de chistosos. Muchos no tienen problemas de ninguna clase. Me lo han dicho sus compañeritas o compañeros de escuela. No se conectó porque se quedó dormido. No se conectó porque se acaba de parar y trae los cabellos así. Mejor prefiere poner nada más la imagen que lo escuchen. Y prefieren esto se aprenden muchas cosas. Mucho de los alumnos. Una tipología que no teníamos antes. Y se entiende también la forma en que ellos se esfuerzan por trabajar. Como otros que son a veces hasta flujos y cómplices. Entonces, todo se va aprendiendo y seguramente nos va a marcar este año 2020. Debemos de aprender mucho de él para poder revalorar todo el sentido de la vida. Como bien dijo la maestra Erika, es lamentable ver muertes, muertes y muertes. También la gente no entiende. No es la vacuna la salvación. Somos nosotros mismos. Tenemos que tener conciencia para no estar haciendo cosas que no debemos. Sin embargo, veamos fiestas. Se clausuran fiestas, festejos. La gente sigue haciendo fiestas. Yo vi en diciembre, me lo platicaron, noticieros, el mar de gentes en el primer cuadro de la Ciudad de México. Gentes que se desgastaban por ir a comprar sus regalos navideños, como si nunca los hubieran comprado. Las consecuencias, ahí están las estadísticas. Está cada vez más el número de enfermos y de fallecidos. Entonces, tenemos que aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Romero. Con esto terminamos entonces esta rica plática en torno al Día Internacional de la Educación. Muchas gracias a los dos por su participación en esta mesa de diálogo. Espero podamos seguir teniendo muchas más pláticas. Desde luego. Es un honor haberlos tenido aquí. Gracias. Y pues un aplauso de mi parte para los dos. Gracias, gracias. Es un placer y un gusto y gracias por este encuentro. Muchas gracias. Gracias, maestra Saldaña. Gracias, doctor Romero. Nuestro querido público de Huitzilin, muchas gracias también a ustedes por haber estado con nosotros en esta plática del Día Internacional de la Educación, en nuestro primer video que abre nuestra sección Huitzilin Educación. Esperamos después poder seguir subiendo más videos, no solamente en torno a la educación, en torno a todos los temas: salud, cultura, arte,
todo lo que ustedes gusten. Este espacio es para ustedes. Quienes gusten colaborar, pueden escribirnos, serán bienvenidos al equipo de Huitzilin. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.